Bueno, creo que no todo el mundo tiene la capacidad de madrugar, ¿no? Pero bien, eh, vamos a empezar, o más bien a continuar con este tema, que como dije en la introducción, es un tema del cual muy poco se habla hoy, y creo que en parte en el ambiente reformado, porque hemos llegado a una mala comprensión de la doctrina de la predestinación. Y pensamos que la doctrina de la predestinación por sí sola este, nos da como el pasaporte o la licencia para andar en medio de este mundo como si el mundo fuera un sitio libre de riesgos, libre de peligros, como que Dios me salvó por la gracia de Cristo y ya. Lo único que me toca es esperar 20 años, 30 años, 50 años y ya voy a estar allá en el cielo y pasaré por esta vida sin pena y sin gloria. Pero no, cuando uno lee el Antiguo Testamento y el Nuevo, uno sabe que el transitar nuestro por en medio de este mundo es el transitar en medio de un desierto que está lleno de riesgos, que está lleno de peligros. Y cuando usted lee, por ejemplo, la carta a los hebreos, usted se da cuenta que la vida cristiana, aunque estamos asegurados en Cristo, una de las formas de aseguranza o de asegurarnos que usa Dios son las advertencias, ¿cierto? Y cuando uno lee esa carta, en ocasiones la conclusión a la que llega es, no, todas las advertencias que están ahí son para el inconverso, pero no, eso lo escribió el Espíritu Santo para el que cree. Porque esa es una de las formas que usa Dios para guardarnos en Él, para mantenernos libres de una vida cristiana pusilánime, raquítica, infructuosa. Y especialmente algo de lo que tiene que estar consciente uno es que el transitar nuestro por en medio de este mundo es un caminar en medio de una guerra campal, de una guerra que el diablo tiene contra uno. Él sabe que no podrá impedir que uno llegue a las puertas de la santa Sión, pero él quiere que llegue allá luego de que me haya tropezado, que haya caído, que no sea un instrumento efectivo de la gracia para que otros lleguen allá, que me haya revolcado en el lodo. Así que les voy a recomendar, yo sé que no van a tener tiempo para leer tanto los que están en el SRL para este curso, ¿verdad? Pero les recomiendo a todos, cuando tengan tiempo, lean 1, 2, 3, 4 veces o más veces El Peregrino de Bunyan. Realmente este es un libro que nos muestra lo que es la guerra espiritual. Él escribió otro libro que se llama La Guerra Santa. No se refiere a la que tienen los orientales allá pero sino que él dice hay una guerra. Y cuando usted lee ese libro del peregrino, bueno, usted ve cómo es que es esa guerra, ¿verdad? Algo que lastimosamente, y creo que forma parte de las artimañas de Satanás, es que ha hecho que los cristianos
peleen una guerra que no se debe pelear, ¿cierto? Bueno, yo no sé si aquí hacen eso, pero allá en Latinoamérica, entonces, cuando van a empezar un plan o misionero o evangelístico o van a hacer una campaña evangelística, antes se suben a los montes más altos, a los edificios más altos o contratan helicópteros y los llenan de aceite, ¿cierto? Y empiezan a echarlos en toda la ciudad porque ellos tienen que expulsar a los principados, a las potestades, al hombre fuerte. Bueno, eso no, en ninguna parte Dios nos manda a que uno haga eso. En ninguna parte se nos dice que esa es la guerra que uno tiene. Dios es el que tiene esa guerra y Él es el que hace eso. Nuestra guerra, que también es contra el diablo, se practica de otra forma. Y esto es lo que vemos en esta última parte y es en lo que vamos a concentrarnos hoy todo el día. Específicamente, ¿cuál es la guerra que el diablo tiene contra uno y cómo es que uno debe librarla? ¿Qué es lo que realmente le interesa a él y que no se desvíe uno de ese fin, que no se desvíe uno de esa lucha? O sea, cuando uno entra a hacer guerra contra las potestades que están en el aire y a ver si se derrocan y se caen las potestades que están allá arriba, bueno, estoy involucrándome en algo en lo cual yo no conozco bien. Estoy involucrándome en algo donde me puede ir mal, porque ya hemos visto en Judas que uno no puede, uno no es que se va a enfrentar con el diablo y le va a decir, va a ir a reprenderlo y hacerle cosas. Lo que ya vimos en Judas es que el arcángel mismo dijo, Jehová sea quien te reprenda. Él es el que lo puede reprender, yo no puedo. Mi responsabilidad es resistirlo y huir cuando la tentación, bueno, veo que la tentación viene, tengo que irme de allí, ¿cierto? Mi responsabilidad es resistirlo, pero quien lo va a reprender es Dios, quien lo va a expulsar es Dios del mundo. Yo tengo que expulsarlo de mi vida diaria, de mi casa, conociendo cuáles son las cosas que usa Él para que yo sea inefectivo. Y esto es lo que vemos y vamos a continuar estudiando cuáles son las artimañas que Satanás usa en contra del cristiano. Ya hemos visto en el libro de Job que él lo tentó en su fe y en su confianza en Dios por medio de las pruebas. Y ahora, si Satanás hizo eso con Job, él puede hacer eso con todo cristiano, siempre bajo el permiso de Dios. Yo no sé cuántas veces él ha ido, bueno, él o uno de sus emisarios se ha presentado ante Dios y le ha dicho, Dios, yo quiero que me permitas tocar el cuerpo de Julio. Y Dios le ha dicho, ve. Dios hace eso. Lo hizo con Job, puede que Dios haga eso con nosotros. La confianza que uno tiene es que si somos hijos de Dios, aunque vamos a pasar por las pruebas duras y difíciles y nuestra fe pasará por su tiempo en el cual mengua, nuestra confianza en Dios en ocasiones se verá enturbiada por el huracán de la prueba,
La confianza que tengo es la misma que tuvo Job. Yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. La confianza que tengo es que aunque el diablo nos puede causar ciertas pérdidas, y Dios lo puede usar para que nos muestre la fragilidad que uno tiene en su vida espiritual, la fragilidad en su santificación, la fragilidad en su cuerpo. Dios es misericordioso, y así como el final de Job fue un final bueno, y no me refiero tanto a que dice que Dios lo hizo rico y todo eso. Bueno, si alguien Dios lo quiere hacer aquí rico, pues bien, y que use eso para el reino de Dios, ¿verdad? Pero no es tanto eso, sino que lo principal fue que Job pudo conocer quién es Dios. Pudo entrar en un nuevo grado, por decirlo así, de comunión e intimidad con Él. Y creo que esto es una de las cosas que hace Dios. Cuando Dios le da permiso al diablo para que nos tiente, para que nos pruebe, para que nos cause aflicciones, para que muestre nuestra pecaminosidad, aunque el fin que el diablo tiene no es bueno, Dios siempre lo convertirá en algo bueno, ¿verdad? No sé si recuerdan en Zacarías, creo que es Zacarías 3. Déjenme ver si estoy bien en mí. Sí, aquí hay una cosa muy especial, es algo muy inusual. Pero esto es lo que Satanás hace, y es una de las cosas por las cuales Dios siempre, o no siempre, Dios eventualmente le da permiso para que pruebe nuestra fe. Dice Zacarías 3 desde el verso 1, dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Bueno, es una visión un poquito extraña, ¿verdad? No es fácil su interpretación, pero creo que hay cosas que se pueden ver aquí que son claras. Una, que ni siquiera el sumo sacerdote del antiguo pacto, que era un hombre muy santo, un hombre que no se podía presentar ante Dios de cualquier forma, él tenía la responsabilidad de interceder por el pueblo ante Dios, tenía que hacer una serie de sacrificios. Dios le mandó meticulosamente la forma como se tenía que vestir, tenía que pasar por unos ritos de limpieza y purificación tanto personal como ceremonial. Y a pesar de que el sumo sacerdote hizo todo esto, cuando se presenta ante Dios, cuando está en el lugar santísimo, aunque aquí no lo
dice, pero suponemos esto porque él estaba con su ropa y se le puso su mitra y se le puso todo eso que era lo que se le ponía a él en el gran día de la expiación. Creo que está en Levítico 19 o 16, que es en ese gran día en el cual se le permitía entrar a la presencia, a lo que representaba la presencia misma de Dios. Y él está, y la visión que el profeta tiene es que al lado de él estaba Satanás. Dice uno, pero ¿y qué hacía él allí? Y al lado estaba el ángel de Jehová. Y bueno, entendemos que este ángel en el Antiguo Testamento es Cristo preencarnado, ¿no? O sea, Cristo antes de su encarnación. Y él está allí y Satanás está. Lo que nos muestra que Satanás, aunque no lo mencionemos tanto, y está bien, no es necesario que hablen de él tanto, ¿verdad? Pero siempre hay que tener presente que él está más cerca de uno de lo que uno cree. ¿Y cuál era el objetivo que tenía él? ¿Por qué él se atrevió a presentarse allí? Bueno, los pecados del sumo sacerdote le dieron la autoridad a Satanás para que se presentara ante Dios y lo acusara. Porque eso es lo que él hace. No sé cuántos se vieron o más bien leyeron estos libros de las crónicas de Narnia, de Lewis. Bueno, unos creen que intentó hacer una presentación del Evangelio un poquito muy oculto, ¿no? En tanta cosa que él puso. Pero en la primera parte, en el primer libro, cuando está la bruja, la bruja, no me acuerdo cómo es que se llama, bueno, no recuerdo los nombres de los personajes, pero hay un niño, el más pequeñito creo, la bruja lo lleva a su casa, a su trono, a su palacio y le ofrece sus dulces y todo esto y él los come. Y cuando él come de estos dulces y acepta la hospitalidad de la bruja, él se identifica con ella. Hay una identificación y en toda la trama lo que hace esta bruja cuando Aslan, el león que representa a Jesucristo, viene a guerrear contra ella, ella le dice, no puedes, o por lo menos tengo a alguien que me pertenece, porque hay una ley en Narnia, ¿cierto? Y esa ley es que si hay alguien que se identifica conmigo y acepta lo que yo doy, me pertenece. Y entonces ella reclama al niño. Y el león hace un acuerdo con esta bruja y es que él va a ir en reemplazo de él y ella viene y lo mata. Bueno, algo que nos deseaba mostrar allí Luis es que eso es lo que hace uno cuando uno peca. Cuando uno cede a las astucias del diablo, uno le abre cierta autoridad al diablo en nuestra vida. Y le abre la oportunidad para que él se pare. Cuando uno ora para que se pare al lado de uno, y Dios no lo expulsa instantáneamente, sino que Dios tiene que escuchar lo que él dice. Y lo que él va a decir que es, míralo cómo está. Míralo, actúa como si fuera mío. Actúa como si fuera de los que forman parte de este
mundo, de este siglo. ¿Puedes ver las vestiduras sucias? Bueno, eso es lo que Él quiere hacer. Bueno, afortunadamente, el texto nos muestra que la gracia de Dios es más grande, ¿verdad? Y así como el león dio su vida por ese niño, Cristo dio su vida por uno en la cruz. Dice que en el verso 4 dice, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Bueno, esto es lo que hizo Cristo, ¿verdad? Nosotros merecíamos la condenación y merecíamos todas las acusaciones que el diablo hizo contra uno. Y Cristo vino y Él dice, he aquí tu pecado es limpio. Pero siempre que uno peca, se expone a que eso vuelva a repetirse. En Apocalipsis al diablo se le llama el acusador de los hermanos. Esa es su profesión, eso es lo que él siempre quiere hacer. Y él no solo nos acusa ante Dios, nos acusa en nuestra conciencia, nos acusa ante el resto. Y bueno, no es fácil que uno ande en una vida cristiana fructífera, en una vida cristiana de gozo, cuando uno tiene una acusación contra uno y cuando uno sabe que no es una falsa acusación, cuando uno sabe que es una acusación real. Bien. Lucas 22, 31. Miren lo que pasa aquí. Lucas 22, 31. Hermano Julio. Sí, hermano. ¿Usted preferiría que esperemos al final para hacer una pregunta? Sí, voy a terminar esta sección y ya. Tenla allí presente o se te olvida. No eres como yo, a mí sí se me pasa. Ok. Lucas 22, verso 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. ¿A quién se lo pidió? A Dios, para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy, antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, ¿y quién era este hombre? Pedro era uno de los 12, el más importante de los 12, el que más cercanía tenía con Jesús, el que más comunión tuvo con él. Y Cristo dice, el diablo fue, por decirlo así, a la audiencia con mi Padre, y él dijo, mira, yo necesito que me permitas zarandear a Pedro. Y Dios dijo, ve. Como dije antes, no sé cuántas veces ha hecho eso contigo, ha hecho eso conmigo. Y siempre que nuestra fe empieza a tambalear, y siempre que nuestro gozo cristiano empieza a temblar, a disminuir, ponga por cierto que en el ámbito espiritual ha pasado algo que permitió Dios.
que es lo que nos deja ver este texto. Mateo 4:11. Bueno, si se dan cuenta, en el caso de Pedro no le fue bien, ¿no? O sea que si no fuera por la gracia y misericordia de nuestro Dios, el diablo hiciera con nosotros lo que él quisiera. Solo una tentación de él, solo un toque de él, y ya está uno que reniega de todo. Si no fuera porque la gracia de Dios se sobrepone, no fuéramos nada ya. Uno no fuera nada. Y en el caso de Pedro, que tenía una comunión tan íntima con él, medio lo tocó, lo zarandeó y apostató. Porque realmente él cometió apostasía, solo que no una apostasía final, fue una apostasía temporal, ¿no? Y él llegó al punto de maldecir para decir que no conocía a Jesucristo. Así que si nosotros no apostatamos de la fe, es por la pura gracia de Dios, es la misericordia. Miren esto, Mateo 4, desde el verso 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Quiero que vean aquí esto. Es el Espíritu Santo el que lo lleva. Los cristianos que hoy día dicen que no, que Dios no permitirá que uno pase por ciertas cosas, que Dios no permitirá que el diablo venga y quiera hacer ciertas cosas, o que la aflicción venga, están equivocados. Dios tiene sus métodos y sus métodos no son como los nuestros. Sus métodos son especiales y sus métodos incluyen estas cosas que no quisiera uno. ¿O quién quiere pasar por eso? ¿Quién quiere pasar por el fuego? ¿Quién quiere pasar por el molino? ¿Quién quiere pasar por el río? Nadie. Uno quiere estar lo más tranquilo, pero Dios no quiere eso. No sé si recuerdan, creo que es en el libro de Josué, no recuerdo bien ahora el texto. Cuando ellos están conquistando a Canaán, Dios les dice que no le va a dar la victoria plena y completa de un solo tajo, porque si eso pasa, las fieras del campo iban a crecer, los bosques iban a crecer mucho y tendrían que enfrentarse con esas fieras. Y Dios dice: les voy a dejar unos pueblos que no los van a vencer. En medio de la tierra que fluye leche y miel, voy a dejar unos punticos negros, unos pueblos que ustedes, por mucho que intenten, no lo podrán vencer, pueblos enemigos. Y Dios dice: uno, para que las fieras no vayan a crecer mucho y vayan a inundar esto. Dos, para que ustedes se adiestren en el arte de la guerra. Y tres, para probarlos. Porque yo voy a usar a esos pueblos para probar vuestra fe. Y ellos van a ser piedra de tropiezo. Ahora, ¿por qué Dios no los quitó de una, verdad? ¿Por qué Dios tuvo que dejar esos pueblos que iban a ser y que se convirtieron efectivamente en una tentación a la idolatría, tentación hacia la fornicación, tentación hacia muchos males? Bueno, eso mismo hace Dios con uno. Cuando venimos a la fe, hay un cambio. Si usted no vio un cambio radical, algo está mal, ¿no? O
sea, siempre que cuando Dios trae a una persona del reino de las tinieblas al reino de la luz, cuando lo trae del estado de la inconversión a la conversión, hay un cambio que se puede ver, hay un cambio que uno puede percibir de una forma clara. Pero Dios deja lo que uno llama en teología el pecado residual. El pecado residual son algunas cosas de esa vieja naturaleza que quedan allí, con las cuales tiene que luchar uno por el resto de sus días. Porque Dios quiere que se adiestre uno en el arte de la guerra, porque Dios quiere que aprenda a confiar uno en la gracia de Él y a que vea que todo lo que uno es y lo que alcanza en la fe es únicamente por la gracia de nuestro Dios. Y entonces hay cosas y hay personas que, bueno, tienen que luchar por mucho tiempo contra un pecado, contra una tentación, contra una debilidad, y lo tendrá prácticamente hasta el último día de su vida. No que practicará el mal, pero sí que no podrá darse un descanso pleno de todas las cosas, sino que siempre tendrá que buscar estrategias bíblicas para que no caiga en algo que él sabe que es su debilidad. Y es porque Dios quiere que se adiestre uno en eso, y el diablo sabe cuál es ese pecado residual que uno tiene. Y lo sabe no porque él entra donde uno, sino porque, como ya dije antes, Él nos espía y nos mira, y Él sabe qué es esto, ¿verdad? Y miren lo que pasa aquí en Mateo 4. El Espíritu Santo lleva a Cristo para que sea específicamente tentado por el diablo. En la Biblia a Él se le llama el tentador. Esa es su especialidad. Dice el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren esto. El diablo es como el testigo de Jehová. El testigo de Jehová puede ver que en la puerta dice Seminario Teológico Reformado. Eso a él no le da miedo, y él toca. Y a él no le importa si lo salió a atender el profesor emérito de griego o de hebreo. Él toca y él va con el fin de intentar convencerlo de que lo que él cree es la verdad. Y a él no le importa que le cierren la puerta. Bueno, no sé, aquí, allá ellos aún siguen con esa práctica, y hay gente que hasta le echa agua fría. En México les ponen siempre la Virgen de Guadalupe y dicen, este hogar es católico, para ver si con eso los ahuyentan. Y no, ellos vuelven, y ellos vuelven y no les importa nada. Bueno, el diablo hace eso. Él sabe que Cristo es Dios. Él sabe que Cristo es el Hijo de Dios. Él sabe que no lo puede vencer. Bueno, yo sé eso porque, no sé si recuerdan, pero cuando los demonios que estaban en algunas personas vieron que se acercaba a Cristo, ellos le decían, sabemos que tú eres el Hijo de Dios, nos vienes a atormentar antes de tiempo. Y Cristo les decía que silenciara. Así que él sabía quién era Cristo, pero él no le importa eso. El objetivo que él tiene es tentar. Él es malo, es el adversario de Dios, y no importa
No importa cuánto tiempo tú lleves en la fe, no importa el conocimiento que tú tengas, no importa la función en el reino que tú tengas, Él no se quedará quieto. Y apenas que Dios le dé la oportunidad y que Dios diga, ve, o apenas que tú le abras una puerta, Él va. Él va y toca y lo intentará. Miren esto. El diablo usa la palabra de Dios. Alguien dijo que él es el que más la sabe, ¿no? Porque aquí en toda la tentación él se la citó a Jesucristo, se la citó a Eva, la citará a ti. Cuando él te quiere tentar, casi siempre lo que él hace es que, como él te espía y él sabe los pecados que tienes tú, ¿cierto? Y él te vio que tú ibas por la calle, que pasó una mujer mal vestida, muy hermosa. Te la quedaste viendo y él no tiene que ponerse a adivinar para saber qué era lo que estaba pasando en tu mente, ¿verdad? Y el diablo viene y te dice, cochino. Sí, acusa, puerco, adúltero. Jesucristo dijo que el adulterio no es solo tener relaciones íntimas y carnales con alguien que no es tu esposa, sino que si te quedas mirando y en tu corazón deseas a alguien, eso es adulterio. Así que tú eres adúltero, eres culpable de adulterio. ¿Qué más da que vayas y consumas lo que has pensado? Esa es la astucia que él hace. Y es lo que él trata de hacer aquí con Jesucristo. Él usa la palabra para hacer que Cristo se desvíe del plan que Dios tiene. Él usa la Biblia para hacer que Cristo no llegue a la cruz, que no pase por todos los sufrimientos pasivos y activos por los que tendría que pasar Él, y así no conquiste la salvación para un pueblo grande. Es lo que pasa en el 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en otra parte en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Si se dan cuenta, él usa aquí la Biblia, y algo que quiero que vean, termina una tentación, Cristo lo vence e inmediatamente ya el diablo está preparando otra tentación. O sea, él no cesa. Dice en el verso 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Oiga, él espera que Cristo le rinda adoración. Él sabe que Cristo es Dios, pero a él no le importa eso. Él, como decimos, es un sinvergüenza. Él no tiene vergüenza de ninguna clase. Entonces Jesús dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y les servían. ¿Le dejó para siempre?
No, no le dejó para siempre. Luego vuelve a tentarlo. Luego vamos a ver cómo usó a Pedro mismo, ¿verdad? Para una tentación contra él. Así que el enemigo que lucha contra uno es un enemigo persistente, insistente y hábil. Juan 17, verso 9. Juan 17, 9. Esta es una oración intercesora de Cristo. Y Él le ruega al Padre y Él dice, yo ruego por ellos, o sea, por los míos, por los que tú me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Verso 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, verso 12, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Lo que nos muestra esto es que nuestra guerra es fuerte, sin descanso. Es una guerra constante. Y yo no traigo aquí palabras ominosas, palabras de mal agüero, y que voy a decirles que para ser un verdadero cristiano hay que andar con un sentido de paranoia, de persecución, de tristeza, grises. No. Lo que estoy diciendo es, hermano, no se vuelva confiado en medio de este mundo. Es más, si en el mundo no existiera ninguna maldad ni tentación de ninguna clase, cuídese de usted mismo. Aún tenemos pecado residual y nuestra carne se alía con el diablo. Y en el descuido mínimo viene y hace daño, y las consecuencias son desastrosas. No afectarán la salvación, pero sí causarán grandes sufrimientos. Pedro tuvo que pasar por ese sufrimiento. Ustedes se imaginan lo que pasó con Pedro cuando luego de 3 veces de maldecir, de hablar como un incrédulo, como un impío, porque alguien dijo, no, es que él habla como los de él. Él habla como los de Cristo. Ya él tiene el lenguaje. Y entonces, para que no lo identificaran, empezó a hablar vulgaridades y suciedades y a maldecir, para que dijeran, no, él no es de los de Cristo. Y después, cuando el gallo canta y Cristo lo mira y él ve a Cristo, ustedes logran imaginar cómo se sintió Pedro. O sea, todo lo que pasó por su mente, por su corazón. Y la Biblia dice que lloró amargamente. El pecado siempre trae eso en nuestras vidas. Y es lo que el diablo quiere que uno pase. Y el diablo estaba allá, divertido, bailando. No destruyó completamente a Pedro, pero le hizo daño, y eso es lo que él desea. Solo que Jesús dijo, una vez vuelto, o sea, Cristo le estaba diciendo, mira Pedro, te vas a enfrentar con el diablo mismo, no te va a ir bien. Pero yo te estoy dando la profecía de que yo te voy a guardar. Y una vez vuelto,
todo el que es hijo de Dios, aunque sea atacado como atacó a Job, aunque tenga que enfrentarse como Pedro y como otros más, no se quedará postrado nunca. Que nadie piense que es que, ay, pastor, sí, es que yo tengo este lío con el alcohol, o yo tengo este lío con el adulterio, tengo este lío con la mentira, con el chisme y con todo esto, pero es que el diablo me ataca mucho, mucho y mucho y mucho. No, no, no. Si usted vive siempre en el estado ese, algo está mal. Porque Dios garantiza la victoria para su pueblo. Y es lo que Cristo pide aquí en Juan 17. Cristo ora y Él pide, Señor, guárdalos. ¿Qué pasarán por esos valles profundos? Sí, pero ellos no se quedarán allí, volverán nuevamente a la montaña de la fe. Eso es lo que pasa aquí. Bien, ¿qué inquietudes hay sobre esto que hemos visto aquí? Bueno, creo que ibas a preguntar algo, hermano Robinson. Satanás tiene permiso limitado de Dios contra el creyente. Estamos hablando aquí específicamente para tentarlo, para acusarlo, tiene ese permiso. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12 y el 13, cuando está escribiendo el dragón y la bestia y todo esto, llegamos al versículo 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. A mí en este versículo dice que puede vencernos. Sí, bueno, no soy un experto en Apocalipsis. Creo que aquí el pastor Ricardo sí. Es un libro que tiene grandes dificultades. Bueno, no digo que sea un libro oculto porque el mismo nombre nos dice que es un libro donde Dios descorre el velo, ¿verdad? O sea, Dios nos permite ver esto. Es un libro difícil, pero hay que entender que en el libro de Apocalipsis no todo se relaciona con el fin o con las últimas cosas, sino que también, como dice Juan, hace una descripción de las cosas que fueron, que han sido, que son y que van a ser. Y yo creo que ese texto se refiere precisamente a esa guerra espiritual que el diablo tiene contra el cristiano, contra el creyente, en el cual Dios le permite a Satanás, también para su propia gloria, para la de Dios, Dios le permite a Satanás que por medio de todas las estrategias que él tiene, bueno, allí se nos habla del falso profeta, de la bestia, de esa, como me decía un pastor en esos días, de esa trinidad satánica, ¿no? Que hay por medio de toda esa estratagema, causa una gran confusión en el mundo a tal punto que afecta a los mismos hijos de Dios. Y no sé, yo creo que en el caso de Pedro es un ejemplo de cómo vence él, o sea, no que él nos venza finalmente, porque el libro de Apocalipsis mismo fue escrito para dar consuelo a los cristianos del siglo I que sufrían. Ellos pensaban, no, esto ya se terminó todo, esto ya es el fin. El diablo se levantó con el imperio de Roma, se levantaron los gnósticos, la cristiandad estaba en una crisis y Dios manda a Juan para que escriba esta
revelación precisamente para que ellos vean que en este mundo vamos a ser derrotados en muchas oportunidades, que en este mundo la iglesia de Cristo ha sido prácticamente aplastada, pero que al final vamos a ver que todo eso formaba parte de los planes de Dios para dar la victoria plena a su pueblo. Así que, no sé, yo creo que ese capítulo describe la historia de la iglesia desde Mateo hasta el último día, y describe lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que pasará hasta cuando Cristo venga. Y en ocasiones el diablo con su falso profeta, con la falsa doctrina, con la falsa religión, entran y permean tanto el cristianismo y lo afectan tanto que prácticamente pareciera que venció. No que vence finalmente, pero que causa mucho daño. Y mira, bueno, del siglo IV al siglo XV eso es lo que uno ve, ¿no? Del siglo IV al siglo XV, en ese maridaje que hubo entre el cristianismo y el imperio de Roma, bueno, las consecuencias fueron desastrosas. Y Dios permitió que eso fuera por muchos siglos. Existe uno o dos versículos anterior, tal vez ayuda un poco en el contexto, y yo no entiendo, por eso saqué la pregunta, porque dice, y le dio autoridad para actuar 42 meses. Tal vez es contexto futuro, no, yo no entiendo, no sé, y por eso es la pregunta. Pero yo creo que eso se refiere a la historia de la iglesia, o sea, que en la medida que nos aproximamos al fin, bueno, la misma Biblia dice, ¿no?, que el diablo arreciará porque él sabe que su fin está cerca. En la medida que nos aproximamos al fin del mundo, los ataques de él van a ser más fuertes. Pero yo creo, estoy convencido, que estos textos hablan de todo lo que ha pasado y lo que está pasando y lo que pasará en la vida de la iglesia, y los santos hemos sufrido mucho por esto, y especialmente porque somos muy torpes para conocer la historia del pueblo de Dios. Mira, ¿qué es lo que está pasando hoy? Bueno, creo que ayer en uno de los almuerzos, y aquí sí que se almuerza bien, ¿no? No ha terminado uno de procesar no, ya hay que ir a almorzar otra vez y después hay que ir a la cena. Y conversábamos incluso dentro de la fe reformada, que por la gracia de Dios está creciendo. Sí, por lo menos en Latinoamérica la reforma no se conocía casi. Eso era algo raro. Y hoy día usted va a cualquier parte. Usted va a México y encuentra que hay muchos reformados, a Centroamérica, casi todo, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, bueno, todas estas naciones hay iglesias reformadas grandes. Venezuela, que allá la reforma no se conocía, y en medio de la crisis que ellos tienen, y bueno, yo sé que aquí hay de Venezuela, ¿verdad? Pero hay veces que yo digo, bueno, Dios, gracias por esta crisis, porque esta crisis ha permitido que buena parte del pueblo evangélico pueda ver el estado de desnutrición doctrinal en el que estaban. Y mira, la fe reformada en Venezuela está creciendo explosivamente. Creo que es donde más está creciendo. Y yo iba a Venezuela hace 15 años cuando estaba empezando apenas este señor Chávez, y que todo estaba más o menos bien. Y yo iba y predicaba de las doctrinas de la
gracia y hermano, de todo eso, yo fui allá muchas veces y de todo eso creo que no quedó nada, nada. Yo iba a Barquisimeto y predicaba y enseñaba, nada. En estos tiempos hay más de 7 iglesias reformadas solo en Barquisimeto. Eso es una cosa que uno dice, wow, ¿cierto? Y en Maracaibo, Caracas y en todas partes. Y eso mismo pasa en Argentina, en Chile, Perú, bueno. Pero hay un riesgo. Y uno canta victoria, ¿verdad? Dice, gracias Dios que la reforma está creciendo aquí en Norteamérica. Es increíble ver toda la cantidad de iglesias bautistas, de la convención y de otras, hasta carismáticas, que se identifican con la fe reformada. Eso está creciendo. Pero el crecimiento tiene sus riesgos, porque el diablo, él no se va a quedar quietico, ¿no? Él no se va a quedar allí. No. Cuando él ve que eso pasa, arrecia. Y arrecia y arrecia y arreciará, y en ocasiones Dios le permite que él aparentemente venza, introduciendo cosas. Y yo temo que ya están empezando a introducirse cosas que van a terminar desviando y haciéndole mucho daño a esta fe reformada creciente. El feminismo es un riesgo bastante alto. Y yo veo que en la fe reformada está entrando y entrando por los grandes. O sea, por esos que Dios usa como referente. Y está entrando. Y ya hay conferencias para pastores, donde algunas damas están dándole conferencias a los pastores. Y hablo de aquí, de Norteamérica. Instituciones que por muchos años han sido muy conservadoras en eso. Bueno, detrás de eso vendrán las pastoras. Y detrás de eso viene el movimiento gay. Detrás de eso viene la ordenación de gays al pastorado. Y eso está aquí. Y no me refiero a la iglesia liberal, me refiero a la iglesia que se llama evangélica conservadora. Y una prueba. Recientemente falleció Billy Graham, ¿no? Cuando yo era chico yo lo escuchaba a él y lo leía y me fascinaba. Hasta que me empecé a dar cuenta que el hombre pues decía cosas que, o sea, la fama y la aceptación mundial y la aceptación cada vez más creciente corrompe a los líderes del pueblo de Dios y los lleva a que digan cosas que sean aceptadas por casi todos, a flexibilizar el evangelio. Bueno, y este hombre, aunque, en Latinoamérica, yo no sé aquí, se acostumbra que uno no habla mal de los muertos, ¿verdad? Y me daba pesar ver en Facebook que, mejor dicho, a este hombre lo ponían en el infierno y lo condenaban y todo eso, y no tenemos que hacerlo, ¿verdad? Pero cuando él muere, no nos sorprendió ver a grandes hombres de la Reforma, mejor dicho, expresándose de este hombre como si hubiese sido Pablo. Y no, que evangelizó, sí, que evangelizó por todo el mundo, sí, pero ¿qué evangelio fue el que predicó él? Como alguien dijo, bueno, si falleció él, pues listo, falleció, usted cállese. No tiene que ponerse a darle gloria como si hubiese sido algo grande. Y en el mundo reformado se dio una controversia grande sobre ese tema, lo que nos muestra que la solidez de la fe reformada no es tan fuerte
como uno piensa, y que tenemos que estar, mire, alertas, pendiente, porque se están introduciendo cosas que fue lo mismo que se introdujo en el movimiento evangélico en el siglo XVIII y en el siglo XIX y terminó distorsionándolo. Y eso mismo puede pasar con la fe reformada. Así que, Robinson, yo creo que es la constante que ha pasado, ¿cierto? Y Dios le permite en ocasiones que nos venza para que uno baje el orgullo. No que nos venza en el sentido de que quite la salvación, pero sí de que cause grandes pérdidas dentro de la doctrina, dentro de la firmeza en la fe. ¿Listo? No sé si hay otra inquietud. Sí, hermana. A veces he escuchado que dicen que uno mismo es más peligroso que el diablo. ¿No lo han... Bueno, supongo, digo yo, que pues, el que dijo eso o los que dicen eso se refieren a que los enemigos que tenemos son el diablo, el mundo y nuestra carne. Y los tres, cuando se juntan, téngale miedo. Sí, téngale miedo. Sí. Hay un versículo, no recuerdo la cita, donde dice, a lo mejor estoy mal también, no sé, que Dios nos da juntamente con la tentación la salida. En Santiago, no, ¿dónde es? Porque hay cristianos que sí caen y no encontraron la salida. ¿Dónde está el éxito? Bueno, yo creo que es lo que acabamos de decir con el ejemplo o la ilustración de Pedro, ¿verdad? Bueno, hay que distinguir. En Santiago, si no estoy mal, creo que se nos habla acerca de las pruebas y las tentaciones. Prueba y tentación son dos términos que son parecidos en la Biblia, y Dios nos prueba y en un sentido nos tienta. Nosotros hacemos la distinción entre prueba y tentación, ¿cierto? Decimos que pruebas son las que nos envía Dios, tentaciones son las que nos manda Satanás, que la prueba tiene como fin fortalecer nuestra fe, la tentación tiene como fin que uno caiga en el mal. Como digo, en Santiago se usa intercambiablemente los dos términos y se habla de Dios, quien es el que nos envía todo. Pero, bueno, creo que vimos ya el ejemplo de David, ¿no? Con el tema del censo, eso fue una tentación. Ahora, en últimas quien la mandó fue Dios. Pero como Dios no tienta a nadie para que peque, entonces Dios usa a Satanás. Dios usa a nuestra propia carne y le da la libertad para que uno haga lo que uno naturalmente quiere hacer. Pero con los hijos de Dios, independientemente de si es prueba o si es tentación, si somos hijos de Él, en ocasiones Dios nos permitirá que nuestra carne y el diablo nos hagan papilla. No sé si aquí dicen eso, ¿cierto? Haga chicha con nosotros. ¿Cierto? Ajá. ¿Y qué? Aunque Dios le permita que Él haga eso y haga con uno que uno queda, mejor dicho, uno queda allá vuelto nada. Si somos de Él, la misericordia de Él nos va a levantar. ¿Qué fue lo que dije antes? Ningún cristiano se puede excusar en que Dios es el que permite esto y el que manda esto, y en Job, y excusarse en Pedro y en otros más para decirle cuando el pastor va, pero ¿qué pasa, hermano? ¿Cómo así que aún otra vez caes y caes y caes y caes? Y dice, no, es que Dios es el que permite eso. No,
No, Dios nos permite que la prueba venga, que la tentación venga, que nos haga daño, pero Dios nos dará la salida, Dios nos levantará. El Hijo de Dios no quedará para siempre postrado. Nunca, nunca, nunca. Bien, descansemos. Sí, el texto que citó la hermana fue 1 Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hace poco también estuve exponiendo en el Padre Nuestro esa parte de no nos metas en tentación. Es un tema un poco álgido, ¿verdad? Tiene sus aristas, como dicen, pero pienso que lo más importante es, como decías ayer, ser conscientes de que estamos en una guerra de la cual no podemos escapar, de la cual no tenemos opción, estamos inmersos allí. Pablo en Romanos 7 llega a exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él sabía que mientras estuviera viviendo en la carne, era imposible salir o escapar de las tentaciones. Entonces, estamos inmersos en una guerra de la cual no podemos salir. Eso es algo de lo cual el cristiano tiene que ser consciente. Pero por otro lado, esto nos indica, nos lleva a que nosotros debemos tener una dependencia total y absoluta del Señor, que no es por nosotros mismos, sino que es en confianza con el Señor, en comunión con Él, de la mano con Él, que podemos, como dice el texto aquí, en alguna manera salir o soportar las tentaciones, ¿verdad? Esas son las cosas que debemos tener presente. Y no en vano el Señor específicamente nos enseña a orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque el cristiano siempre va a ser tentado, pero aun cuando sea tentado, entonces Señor, líbranos de caer, líbranos del mal. Luego me recuerdan para explicar hasta donde pueda, porque no es fácil, lo que entiendo yo que es entrar en tentación, que creo que es algo que, eso es lo que uno siempre tiene que pedir, Dios, no nos permitas entrar en tentación, que cuando uno entra en tentación, casi siempre le va mal, casi siempre le va mal. Bien, descansemos un poco.